En el siguiente ejemplo tenemos que el primal es como el problema original, ¿no? El que nos estábamos encontrando, resolviendo, ¿no? Nuestro problema original llamado primal va a ser igual a maximizar z igual a 5x1 más 2x2 más 4x3, ¿no? Sujeto a x1 más 2x2 más x3 menor o igual a 10, sujeto a 2x1 menos x2 más 3x3 igual a 8. Y obviamente x1, x2 y x3 tienen que ser positivas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo me estoy resolviendo este problema primal. Y primero hay que pasarlo a su forma estándar, ¿no? Su forma estándar, si se acuerdan, la forma estándar sería, por ejemplo, cuando son variables menores iguales, para que sea, si es algo menor y lo quiero hacer igual, ¿qué hago? Le sumo, ¿no? Entonces, x1 más 2x2 más x3 más x4, y justamente con ese x4 que le estoy sumando, son las variables que antes les habíamos llamado S, y alcanzo la igualdad, igual a 10. Para el segundo caso, como ya tiene igual, no tengo que sumarle ni restarle nada, x1 menos x2 más c3x3 igual a 8. En el caso de la z, acuérdense, la z tampoco se le... Lo único que se le agrega serían los términos que se vayan agregando de sumados o restados. En este caso se le agregó un 0 de x4. Y tenemos que, por ejemplo, que x1, x2 y x3 es mayor o igual a 0, ¿no? Este es el primal normal. Esto es el estándar. Y aquí vamos a tener unas variables duales. Variables duales. Estas variables duales van a estar relacionadas al número de restricciones que tengamos, ¿no? En este caso, como vamos a tener dos restricciones, que es esta de aquí y esta de aquí que les pongo con flechas, entonces la primera variable dual sería y1 y la segunda sería y2. Si tuviéramos más restricciones si tuviéramos tres restricciones tendríamos y3, si tuviéramos 4 restricciones tendríamos desde y1 hasta y4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo transformar el problema pues dual en primal, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es que vamos a, por ejemplo, a poner atención a esta columna y vamos a ver que del lado derecho tenemos un 10 y un 8, ¿no? Entonces, este 10 y 8 van a multiplicar a la y1 y vamos a tener que ahora el problema se va a llamar W es igual a 10 por y1 más 8 por y2, ¿sí? Y como estamos maximizando el problema dual, ¿qué sería el problema dual? Si quieren, le ponemos aquí el problema dual. Pues el problema dual, como lo habíamos visto en la tabla, si estamos maximizando, ahora vamos a minimizar. Entonces, el problema dual sería, por ejemplo, si estamos maximizando z igual a 5x1 más 2x2 más 4x3, eso va a ser justamente igual a minimizar W igual a 10 y1 más 8 y2, ¿no? Sujeto a, entonces vamos a ver cómo cambiar las restricciones. Entonces las restricciones sería, por ejemplo, nos posicionamos en la primera, tomamos los coeficientes. Por ejemplo, los coeficientes de aquí sería de x1, aquí hay un 1 que no se ve, hay un 2,
y en el caso de la z, el que le corresponde a x1 sería un 5, ¿no? Entonces, la primera restricción sería 1 por y1 sería 1y1 más 2y2. En este caso, si estamos minimizando, deben de ser mayores o iguales, mayor o igual a 5. ¿Sí? Esa sería nuestra primera cambio de restricción. El segundo, nos posicionamos en la siguiente columna. Entonces tenemos que un coeficiente de y2 de menos 1, 1 de y1 de 2, y todo x2 tiene un coeficiente de 12. Entonces volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces sería y1 por 2, 2y1, menos 1 por y2 sería menos y2. Como estamos pasando de una maximización a una minimización, el signo debe ser mayor o igual. Y en este caso, el coeficiente sería de 12. Y por último, realizamos exactamente lo mismo en la última columna, ¿no? En la última columna vamos a tener que, si quieren lo pongo de color azul pálido. Tenemos un coeficiente de 3, un coeficiente de 1 y un coeficiente de 4, ¿no? Entonces, vamos a seguir la misma lógica. El coeficiente que multiplica y1 es un 1, y1. El coeficiente que multiplica y2 es 3, más 3y3. y2, perdón. Otra vez, como estamos pasando de una maximización a una minimización, la restricción debe ser mayor o igual. Mayor o igual. Y justamente el número que va del lado derecho es el que tiene z, que en este caso sería 4. Entonces, ya con esto ya obtenemos todas las restricciones que son de las... no, nos falta una, nos falta la de la columna 4. Acuérdense, hay una columna 4, que es la de la variable x4 que agregamos, porque estamos en la versión estándar, que es la de la tabla simplex, donde ya quitamos las menores e iguales y ya solo tenemos iguales. Entonces, por último, tenemos que esa columna solo tiene un 1 en x4 y no tiene x2, bueno, no tiene tiene nada más ese 1 está ligado a y1, ¿no? Entonces tenemos 1 por y1, que es x4. En este caso debe ser mayor o igual a 0, que es el número que estamos viendo aquí. Pero si se dan cuenta, esta restricción me lleva a la de y1 es igual, mayor o igual a 0, que son las mismas de no negatividad. ¿Se acuerdan? Las de no negatividad eran las de y1, y2 mayores o iguales a 0, ¿no? Entonces, esta restricción al final de cuentas viene englobada en las restricciones de no negatividad. Y bueno, de hecho, vamos a dejarlo aquí si quieren para que vean. El problema dual, digamos que sucedió en esta parte de aquí. Bueno, en la parte que les estoy poniendo en corchetes, este fue el problema dual. Y acuérdense, el problema dual nos ayuda a cambiar un problema de maximización a uno de minimización. Vamos a realizar otros ejemplos para que vean cómo se puede cambiar un problema de maximización a uno de minimización. Entonces vamos a realizar otro ejemplo, si quieren, para que vean. Ahora lo vamos a realizar con uno de minimización, ¿no? Entonces tenemos que el primal va a ser que es el primal podría ser ese problema original, ¿no? El problema original que tenemos. El problema original que tenemos es minimizar z igual a 15x1 más 2x2, sujeto a, en este caso, a tres restricciones que serían x1 más 2x2 mayor o igual a 3, 2x1 menos 4x2 menor o igual a 5 y x1, x2 no negativos, ¿no? Mayores o iguales a 0. Sí, entonces aquí vamos a obtener lo que vendría siendo el primal estándar. Acuérdense que el primal estándar
es el que se va y se introduce en la tabla del simplex y simplemente consiste en eliminar los mayores y los iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí el primero sería x1 más 2x2. En este caso, como es mayor o igual, para que sea igual le tendríamos que restar una variable, ¿no? Entonces le restamos un x3 y ya alcanzamos la igualdad, ¿no? Para el segundo sería 2x1 menos 4x2. Para que sea igual hay que sumarle, como es menor o igual, para que alcance la igualdad hay que sumarle algo, un x4. Y justamente esto me va a ayudar a alcanzar la igualdad de 5, ¿no? En este caso x1, x2, x3 y x4 son mayores a 0. Y ahora simplemente en el z hay que incluir las variables que estamos agregando, ¿no? Sí. Más 0x3 más 0x4. Entonces, en este caso como tenemos dos restricciones, vamos a tener que nuestras variables duales van a ser de nueva cuenta 2, y1 para la restricción 1 y y2 para la restricción 2. Entonces vamos a empezar por z, ¿no? Z va a provenir de los coeficientes de las restricciones que están subrayados con azul. Entonces tenemos que el coeficiente 3 corresponde, nuestra z ahora va a ser 3y1 más 5y2 y nuestro problema pasó de minimizar a maximizar. ¿Sí? Y ahora vamos a cambiar las restricciones como habíamos visto, ¿no? Entonces la primera restricción, si quieren, la dibujamos de verde. En la primera vemos que y2 tiene un coeficiente de 2. Y2 tiene un coeficiente de... Y1 tiene un coeficiente de 1. Y el coeficiente del lado derecho de la igualdad va a ser de 15, ¿no? Entonces, acuérdense, la columna de todo lo que corresponde a x1, vean, tiene x1, x1, x1. Tomo los coeficientes que vendría siendo 15, 1, 2. Para x2 van a ser 12, 2 menos 4. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la primera que tiene coeficientes de 15, 1 y 2, ¿no? Entonces, vemos que el 1 está multiplicando al y1, entonces sería sujeto a 1y1. El 2 está multiplicando al y2 más 2y2. En este caso, como pasamos de un problema de minimización a maximización, vemos nuestra tabla y de minimización a maximización tenemos que poner signo menor o igual. Menor o igual a 15. ¿Sí? Continuamos haciendo lo mismo para la siguiente columna. La siguiente columna tenemos que los coeficientes que interactúan en x2 van a ser, los voy a poner de amarillo, menos 4x2, 2 positivo y 12. Entonces, siguiendo la misma lógica, el 2 está multiplicando al y1, el menos 4 está multiplicando al y2. Como estamos pasando de un problema de maximización a uno de minimización a maximización, tenemos que usar la desigualdad menor o igual. Menor o igual a 12. Entonces, lo mismo vamos a realizar con las últimas dos restricciones que vendrían siendo para x-test, si quieren la voy a pintar de otro color. Para x3 vemos que y1 está multiplicando a menos 1 está multiplicando y1. Menor o igual a 0. Y lo mismo está pasando con 4 en la siguiente columna, pero para y2, ¿no? Entonces, menos y2. No, de hecho en esta es positivo, acuérdense. Para la siguiente columna ya es positivo, ¿no? Esta sería la última, la que estamos realizando. Entonces sería y2 positivo, debe ser menor o igual a 0.
Esta misma columna de aquí sería igual si multiplicáramos por signo todo por -1 para quitarle el signo del lado izquierdo. Sería lo mismo que poner y1 mayor o igual a 0. Sí, entonces con esto vimos que nosotros estamos transformando un problema de minimización a uno de maximización. Vamos a cambiar, si quieren, por último, esto de cambiar, como vieron, es relativamente sencillo. Simplemente hay que pues, desarrollar, enlistar la tabla. Y acuérdense, para cada variable, para cada restricción que hay, le voy a agregar una y. En este caso, como tengo 2 restricciones, pues agrego 2 y. Pero si tuviera 3 restricciones, agrego 3 y y así sucesivamente, ¿no? Después, como les mencioné aquí con los colores, vamos a ir construyendo el nuevo problema, que vendría siendo el problema dual. El problema original se llama el problema primal y el problema transformado se va a llamar el problema dual. Vamos a hacer una última transformación de otro problema. Y después vamos a pasar a resolverlo con ayuda de la computadora, ¿no? Entonces vamos a empezar. Tenemos que el problema original era maximizar z igual a 5x1 más 4x2 sujeto a 6x1 más 4x2 menor o igual a 24, x1 más 2x2 menor o igual a 6, menos x1 más x2 menor o igual a 1 y x2 menor o igual a 2, y las restricciones de no negatividad de que x1 y x2 sean mayores o iguales a 0, ¿sí? Entonces vamos a tratar de pasar este problema dual. Como habíamos visto, lo primero sería quitar las desigualdades. Entonces vamos a tener que la primera restricción sería 6x1 más 4x2. En este caso, como es menor, para que llegue a la igualdad hay que sumarle un x3. Va a ser igual a 24. La siguiente sería x1 más 2x2. Igual, para volverle una igualdad del 6 hay que sumarle un número, que en este caso sería más x4. Y el último, bueno, la siguiente desigualdad, que sería menos x1 menos x1 más x2 y para volverlo menor o igual a 1 hay que sumarle otra variable que vendría siendo una x5. Por último, ya nada nos falta una restricción. La última restricción es x2 igual, bueno, menor o igual a 2. Para volverlo a igualdad hay que sumarle, como es menor, para que llegue a la igual hay que sumarle una x6. Y la z quedaría como sigue. Z sería igual a 5x1 más 4x2 más 0x3 más 0x4 más 0x5 más 0x6, ¿no? Entonces, en este caso, mis variables duales van a ser tengo 1, 2, 3, 4 restricciones. Si quieren las anotamos. Tenemos 1, 2, 3, 4 restricciones. Entonces voy a tener 4 variables duales, ¿no? La primera variable dual sería y1, y2, y3, y4, ¿sí? Entonces, de nueva cuenta, del lado de la igualdad tengo que la y1 es 24, la y2 es 6, la y3 es 1,
y la Y4, 2. Entonces, mi problema de maximización se va a transformar en un problema de minimización. Minimizar W, que sería igual a 24Y1 más 6Y2 más 1 por Y3 es Y3 más 2 por Y4 sería 2Y4, ¿sí? Y vamos a realizar justamente lo mismo que estamos haciendo, que venimos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, ahora me voy a pasar a la columna de X1. Vamos a ver todos los coeficientes que tienen X1, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues aquí no tiene valor, tiene un valor de 0. Aquí tiene un valor de -1. Aquí de 1, de 6 y de 5. Entonces, vamos a escribirlo, ¿no? Entonces, las restricciones serían, para este caso, sería 6 por Y1, sería 6Y1, más 1Y2, ajá, menos 1Y3, 0Y4, pues es 0, ya no lo pongo, igual a, en este caso, si estoy pasando de un problema de maximización a minimización, acuérdense, consulto mi tabla, si paso de máximo a mínimo, tengo que poner signos mayores iguales. Mayor o igual a 5, que está aquí arriba, ¿no? Entonces, realizamos lo mismo para la siguiente columna. Para la siguiente columna vamos a tener que es la columna de X2. Tiene un coeficiente de 1 en Y4, de 1 en Y3, de 2 en Y2, de 4 en Y1 y del lado derecho de la igualdad en 4, ¿no? Entonces, volvemos a escribir la ecuación, ¿no? Sería 4 por Y1 más 2 por Y2 más 1 por Y3 más 1 por Y4. Otra vez, como estamos pasando de un problema de maximización a una minimización, tenemos que poner mayor o igual a 4, como lo muestran los coeficientes. Entonces, hoy estamos viendo cómo convertir un problema primal a uno dual y qué relación están guardando ambos, ¿no? Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, que nosotros podemos convertir un problema de maximización en uno de minimización y uno de minimización en uno de maximización. Ahorita después de que terminemos este problema de convertirlo, pues vamos a realizarlo en la computadora y vamos a ver a qué se refiere o bueno, para qué me sirve lo del problema primal y dual, ¿no? Entonces, primero les estoy enseñando cómo convertirlo y ya después lo vamos a resolver y vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, Entonces el tema de hoy, acuérdense, creo que no se los puse aquí. Bueno, el tema se llama primal y dual, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a subrayarlo si quieren. Listo. Entonces, continuando, ¿no? Entonces, continuando en esta parte, estamos, ya copiamos lo que viene sombreado de amarillo y de azul, que es la columna de X1 y X2. Ahora nos falta la columna de X3, que es justamente la columna de los valores rojos, ¿no? Pero si se dan cuenta, con X3, X4, X5 y X6 va a pasar justamente lo mismo que nos pasó aquí en el principio, ¿no? Déjenselos muestro. Lo que pasaba con esas columnas, con esas columnas que están en rojo, es que al final de cuentas, como solo tenían una variable, nos iba a quedar, si quieren lo hacemos para una, lo voy a poner de otro color, si quieren de rojo. Por ejemplo, la siguiente columna sería y ya todas las demás serían iguales, nada más va cambiando X1, X2, X3, así, hasta llegar a X6. Vamos a hacer la primera y la segunda para que vean, y ya las demás las dejamos así sin mencionar, ¿no? Entonces, para la siguiente columna de X3 vemos que tiene un coeficiente de 1 para Y1, entonces sería Y1 por 1 y ¿cómo se dice? Y de 0 del lado derecho, ¿no? Entonces, como estamos pasando de maximización a minimización, hay que poner mayor o igual a 0. Después, cuando pasemos a la siguiente, va a pasar con X4. Esta ya la terminamos, después pasamos a otra, entonces en la siguiente sería X4
En este caso sería, toma un valor de 1 nada más con y2. Y en este caso sería mayor o igual a 0, como lo menciona. Y lo mismo nos va a quedar con y3 y y4. Entonces, y4 vendría siendo x6, ¿no? Acuérdense, x6 que está hasta el final, si quieren lo hacemos. Tiene un coeficiente de 1 para y4 y va a ser mayor o igual a 0 a 6. Va a ser mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, que viene en el coeficiente x6, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo prácticamente son las mismas condiciones pues las de no negatividad, ¿no? Entonces ya vamos a pasar a resolver este problema. Vamos a resolver este problema en PHP Simplex. Entonces, no sé si están en la computadora, pero pues si no, después lo hacen en su casa. Vamos a entrar a la página web de PHP Simplex. Y vamos a ver qué está pasando, ¿no? Porque al final de cuentas, pues al final de cuentas queremos saber qué es eso del dual y el primal, ¿no? Entonces, vamos a ingresar los datos del problema. Entonces, el primer problema es una maximización, el original, que es el que estamos viendo aquí. Este de aquí sería el dual. A ver, les pongo. Este de aquí es el problema dual. Y este es el original, ¿no? El que está arriba, ¿no? Que, si quieren, se los voy a poner aquí. Este de aquí es el original, ¿no? No vemos a... Se los voy a poner aquí en llaves. Este de aquí es el original y este es el dual, ¿no? El original, acuérdense que se le llama al original, el problema original que estamos resolviendo se le llama primal. Cuando lo ponemos en términos de tablas simples, como es la que tienen aquí, que se ve con colores que subrayamos, ese sería el primal estándar. Y cuando lo cambiamos, se va a llamar dual. Entonces vamos a ingresar primero en PHP Simplex el problema, el original, que es el primal. Entonces vemos que el problema original tiene cuatro restricciones y dos variables, ¿no? Entonces sería, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos dos variables y tenemos cuatro restricciones. Acuérdense que estas de x1, x2 mayor a 0 no cuentan, esas no cuentan como restricciones. Entonces le damos simplex dos fases y le damos que hacer continuar, ¿no? Entonces nuestra función objetivo va a ser 5x1 más 4x2, 5, 4. Sujeto A, entonces en este caso todas son menores o iguales. Sería 6, 4, 24. Vamos a ver los coeficientes y los vamos anotando. Entonces el primero sería 6, 4, 24. Vayan revisando para que no me vaya a equivocar. Porfa. Ay, le di clic antes. Ok. 6, 4, 24. El segundo sería 1, 2, 6. El siguiente sería menos 1, 1, 1. Menos 1, 1, 1. Menos 1, 1, 1. Y el siguiente sería x2, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Vamos a revisarlos de nuevo, ¿no? Entonces sería 5, 4 está bien. 6, 4, 24. 6, 4, 24 está bien. 1, 2 y 6. 1, 2 y 6 está bien. Menos 1, 1 y 1. Menos 1, 1 y 1 está bien. 0, 1 y 2. 0, 1 y 2 está bien. Ahora vamos a ingresar el problema dual. El problema dual tiene 1, 2, 3, 4 variables duales, que son las y1 hasta y4. Entonces va a tener 4 variables. Y en este caso va a tener el problema dual dos restricciones, ¿no? Que vendrían siendo estas dos, las primeras dos, mayor o igual a 5, mayor o igual a 4. Las demás, acuérdense que como son mayores o iguales a 0, son las de no negatividad, que pues no se tienen que poner porque ya el problema ya bueno, el método aquí ya lo da por hecho. Entonces tenemos dos restricciones, ¿no? Entonces vamos a darle a continuar. Entonces nuestra función objetivo sería 24, 6, 1 y 2. 24, 6, 1 y 2. ¿Sí?
La siguiente sería, la primera restricción sería 6, 1, menos 1, 6, 1, menos 1, 0, 6, 1, menos 1, 0, 6, 1, menos 1, 0, 5. Pero porque no hay X4, ¿no? Este sería 4, 2, 1, 1. Sería 4, 2, 1, 1 igual a 4. Sí, en el dual hay que minimizar y hay que checar que en el dual, porque acuérdense que en todos los problemas que hicimos de dual, las restricciones se fueron como cambiando de acuerdo a lo que nos decía la tabla, ¿no? Entonces, en este caso se cambiaron mayores iguales en minimizar y le vamos a dar continuar. Le vamos a dar solución directa. Entonces, miren, fíjense cómo es bastante interesante, porque lo que vendría siendo la solución óptima, vean cómo la solución óptima que estamos encontrando es la misma, tanto para el primal como para el dual. Entonces, la única diferencia es pues, las X que involucramos, ¿no? Entonces, hacer el primal o el dual nos va a dar la misma solución óptima. Y en este caso, las variables aquí están cambiando porque no es que estén mal. Estas vendrían siendo X y estas vendrían siendo Y, que son cosas diferentes, ¿no? Como lo habíamos visto en nuestra tabla. Dejen regreso. Las de las X, que eran estas de aquí, vendrían siendo X1, X2. En este caso nos queda X1 y X2 en el primal de 3 y 1.5. Y para el dual nos queda, nuestras variables serían Y1, Y2, Y3, Y4. Nos queda Y1 nos queda de 0.75, Y2 de 0.5, Y3 y Y4 de 0, ¿no? Pero justamente lo que estamos haciendo es que estamos llegando a la misma solución, pero y al mismo punto óptimo o máximo en este caso o mínimo, pero cambiando el problema. Y bueno, aquí se preguntarán, bueno, ¿y para qué me sirve cambiar el problema? Bueno, lo que estamos viendo así de manera muy clara en la tabla, y de hecho que se está viendo ahí visualmente, si quieren, ahorita les voy a poner las capturas de pantalla en el cuaderno para que vean. Pero lo primero que estamos viendo en la tabla es lo siguiente. Cuando nosotros estamos maximizando, tenemos dos variables, pero tenemos 4 restricciones. Cuando nosotros cambiamos a minimizar, el número de variables aumenta a 4, 1, 2, 3, 4, pero el número de restricciones se convierte en 2. Entonces nosotros estamos intercambiando lo que vendría siendo variables por restricciones. Acuérdense, maximizar 2 variables, 4 restricciones, minimizar 4 variables, 2 restricciones. Entonces están intercambiando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muchas veces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 100 restricciones, a lo mejor lo más rápido para hacerlo sería hacer el problema dual para que en vez de que se vuelvan restricciones se volvieran variables y así reducir el número de ecuaciones, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el problema dual en este caso es que está disminuyendo el número de ecuaciones, porque en total, si contamos el de la maximización, aquí tendríamos 5 ecuaciones y aquí estamos teniendo 3, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor que para la computadora va a ser más rápido, en este caso, resolver el dual porque tiene menos ecuaciones, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a copiar los resultados que acabamos de encontrar justamente en internet aquí en sus láminas. Después les voy a escribir eso que les puse de las características del dual. Yo creo que con este ejemplo prácticamente ya queda claro que es el primal y el dual. El primal y el dual simplemente es cambiar un problema de maximización, uno de minimización, uno de minimización a maximización. Al final lo que buscamos es que el problema quede más chico en el número de ecuaciones, como vimos aquí. Aquí tenemos 3 ecuaciones y aquí tenemos 5 con todo la z. Lo cual para la computadora le va a facilitar un poco resolver esto. Aquí no se ve tan evidente, ¿no? Pero a lo mejor si fuera un sistema con muchas ecuaciones y muchas variables, a lo mejor resulta, pues no sé, más rápido hacer el problema dual que el primal, que es el primal, acuérdense que es el problema original.
Y bueno, acuérdense, siempre hay que partir del problema que es el que se introduce en el simplex, que es el primal estándar. El problema original, el que tenemos aquí, ese solo se llama primal. El primal estándar es el que viene del simplex, que es este de aquí, el que tiene colores. Y bueno, ese se va a cambiar al problema dual, que acuérdense, si estoy pasando de una maximización a una minimización, en las restricciones tengo que considerar signos mayores iguales, y si estoy pasando de una minimización a una maximización, en la restricción tengo que considerar signos menores iguales. Entonces vamos a copiar los resultados que obtuvimos. Si quieren, les voy a poner la última tabla simplex mejor, para que se vean las ecuaciones, es que si no, creo que no las voy a mostrar. Bueno, de hecho no las está mostrando, ¿no? Pero entonces, entonces acuérdense, este es el problema dual. De todos modos, ahorita lo escribimos. Y este es el problema primal. Acuérdense que cuando lo metan en la computadora tengan mucho cuidado de poner las desigualdades, y sí que no se les vaya lo de maximización y minimización, ¿no? Si quieren, vamos a ponerlo así. Entonces, este es el primal, este es el problema primal, y este es el problema dual. Acuérdense que, por ejemplo, aquí la solución sí es correcta, x1, x2, z es igual a 21, entonces, y aquí en vez, aquí no se llaman y1, aquí no se llaman x1, ¿no? Acuérdense, aquí se llama y1, esta se llama y2, esta se llama y3 y esta se llama y4. Este es el problema dual, ¿no? Entonces, como pues, estamos viendo en el problema dual, al final de cuentas se llega a la misma solución óptima. Entonces, hacer uno o hacer otro es equivalente, ¿no? Los dos son equivalentes. Resolver el que ustedes consideren es equivalente. Uno tanto al otro, ¿no? Entonces, vamos a ver si escribimos un poquito de teoría respecto de lo que les había mencionado del problema dual. Entonces, se los voy a escribir aquí abajo. Entonces tenemos, por ejemplo, si un modelo tiene 100 variables y 500 restricciones desde el punto de vista dual, perdón, desde el punto de vista de los cálculos es más ventajoso resolver el problema dual, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a anotarlo, ¿no? Entonces, tenemos para el problema primal, de este caso tenemos 100 variables y 500 restricciones, ¿no? Eso implica que las 500 restricciones más más la z, entonces al final tendríamos 501 ecuaciones. ¿Sí? Y ahora vamos a ver para el problema dual, ¿no? Para el problema dual se intercambian, ¿no? Entonces ahora en vez de tener 500 restricciones vamos a tener 500 variables.
y vamos a tener 100 restricciones, ¿no? Que era lo que habíamos visto aquí, ¿no? Acuérdense, aquí vimos que teníamos 2 variables y 4 restricciones, entonces eso se intercambiaba al problema dual a 4 variables y 2 restricciones. Entonces, lo mismo, la misma lógica aplica aquí. Las 500 restricciones se van a volver 500 variables y las 100 restricciones se van a volver 100, las 100 variables se van a volver 100 restricciones, y al final estas 100 restricciones más la variable z nos va a dar 101 ecuaciones. Entonces, como estamos viendo aquí, estamos ocupando menos ecuaciones en lo que vendría siendo el problema dual, ¿no? Entonces, de ocupar 501 ecuaciones a ocupar 101 ecuaciones, es más rápido resolver el problema dual, ¿no? Porque tiene menos ecuaciones. Entonces, el problema dual tiene menos ecuaciones y es más rápido de resolver, ¿no? Prácticamente para esto es la importancia de la relación entre el primal y el dual. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte? Bueno, yo creo que con este ejemplo, bueno, con estos ejemplos que hicimos visualmente de cómo intercambiar un problema primal un dual, quedó bastante claro. Creo que es, bueno, viendo ya el procedimiento es bastante sencillo, más que la parte como de la tabla y la teoría, que está un poco como quizás abstracta, pero bueno, ya viendo el ejemplo, creo que es bastante sencillo cómo intercambiar un problema primal uno dual. Y bueno, ya en este caso lo pueden ustedes resolver a mano en la computadora, como ustedes lo deseen. Y vemos que al final de cuentas llegamos a la misma solución objetivo. Vamos a resolver rápidamente un último problema de lo que vendría siendo primal y dual. Y con esto ya queda como visto ese tema, que también era bastante importante que lo viéramos, pero no habíamos tenido tiempo, ¿no? Entonces, ya prácticamente con esto estamos haciendo una relación clara y directa entre minimizar y maximizar. Les voy a volver a repetir, maximizar z es igual a menos minimizar menos z, y acuérdense que cuando estamos minimizando, en vez de escoger la variable de entrada más negativa, como era el caso de la maximización, la que escogemos es la que tiene el coeficiente más positivo. Vamos a terminar esa minimización cuando todos los coeficientes sean negativos, ¿no? Acuérdense que en la maximización elegimos la más negativa y terminamos cuando todos eran positivos. Si quieren se los muestro aquí en estos ejemplos. Por ejemplo, aquí cuando estábamos encontrando el máximo, al final z ya no tenía, íbamos escogiendo los más negativos y al final terminamos cuando ya todos fueran positivos, ¿no? Para el caso de la minimización, va a ser contrario a la maximización. En la minimización vamos a escoger las más positivos y vamos a terminar cuando todo sea negativo, ¿no? Entonces, son como casos como se podría pensar como contrarios. El siguiente problema primal es maximizar z igual a 5x1 más 12x2 más 4x3 sujeto a x1 más 2x2 más x3 menor o igual a 10, 2x1 menos x2 más 3x3 menor o igual a 8, y bueno, todas las variables positivas, ¿no? x1, x2, x3 igual a, mayor o iguales a 0. Entonces vamos a pasar de aquí al primal estándar, que es justamente el que lleva la tabla simplex. Entonces el primal estándar va a ser igual a acuérdense, si es menor o igual se suma, entonces sería x1 más 2x2 más x3 para que sea igual a 10, y como es menor hay que sumarle, y sumamos una x4. La siguiente restricción sería 2x1 menos x2 más 3x3 para que sea igual a 8, como es menor hay que sumarle, le sumamos un x5.
las x1, x2, x3 quedan iguales, mayor x4, x5, mayores iguales a 0. Aquí nada más se agregaron estas dos. Y la z queda justamente lo mismo, más 0 por x4 más 0 por x5. Z sería igual a 0x1 más 2x2 más 4x3 más 0x4 más 0x5. En este caso, como tenemos dos restricciones, vamos a tener dos variables duales, que sería y1 y y2, la variable dual. Y vamos a comenzar el proceso, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar de un problema de maximización a un problema de minimización. Entonces este problema de minimización va a ser, acuérdense, la primera parte de la z nos los da el lado derecho, sería 10y1 más 8y2. Después nos vamos a los coeficientes de x1, que sería 5, 1 y 2. Entonces la primera restricción, y como estamos pasando de un problema de maximización a un problema de minimización, tenemos que usar siempre la desigualdad mayor o igual. Entonces vamos a tener que la restricción van a ser sujeto a 1 que multiplica a y1 más 2 que multiplica a y2 mayor o igual, por lo que acabamos de ver en la tabla de maximización a minimización, a 5. ¿Sí? Realizamos lo mismo para para la siguiente columna de x2, que sería 12, 2 menos 1. Vamos a tener que 2y1 menos 1 que multiplica a y2 va a ser mayor o igual a 12. Realizamos lo mismo para la columna 3. Entonces tenemos que la columna 3 tiene coeficiente 4, 1 positivo y 3 positivo. Entonces vamos a tener que va a ser 1 que multiplica a y1, 1y1 más 3y2 mayor o igual a 4. Y bueno, de las últimas dos variables vamos a encontrar al final que y1, como lo vimos, y y2 van a ser mayores o iguales a 0. Entonces este va a ser justamente el problema dual. Es el problema dual. Entonces, como vimos, les vuelvo a repetir, el problema original, que era el problema primal, tenía tres variables. Entonces, y dos restricciones, ¿no? Entonces, el problema dual va a tener tres restricciones y dos variables. Entonces, el problema dual tiene dos variables y tres restricciones. Ajá. Entonces, ambos nos tienen que dar el mismo resultado. Vamos a intentar rápidamente, antes de terminar la clase, de ingresar este último problema a PHP Simplex. Entonces vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos aquí, si quieren. Entonces vamos a ingresar rápidamente el problema, ¿no? Entonces el problema de maximización tiene tres variables y dos restricciones. Ajá, es tres variables y dos restricciones. Ajá. Es de maximización y sus signos son todos menor o iguales. Ajá. El siguiente va a tener dos variables y tres restricciones. Es un problema de minimización y en este caso sus tres restricciones son mayores o iguales, ¿no? Para que no nos vaya a pasar el mismo error que antes. Entonces vamos a ingresar rápido a los números. Sería 5, 12, 4. Ya prácticamente ya estamos acabando. Yo creo que la clase de jueves ya les voy a poner solo una actividad, si quieren, de esta parte. Bueno, pero para que ustedes la hagan, ya no la vamos a revisar en el Classroom, ¿no? Para que revisen la parte del primal y el dual. Y bueno, ya con esto se terminaría de revisar los contenidos nucleares de lo que vimos en el semestre. Lamentablemente ya no nos dio tiempo de ver todos los temas. De hecho, el temario viene muy, muy ambicioso. Si ustedes abren un libro de investigación de operaciones, el que quieran, pues es un curso muy extenso, ¿no? Ustedes pueden abrir un libro y van a ver que el libro tiene aproximadamente 900 hojas.
de puros ejercicios y problemas de investigación de operaciones, ¿no? Entonces, esta materia en sí es muy, muy amplia y de hecho hasta, bueno, en algunas carreras es una especialidad o incluso una maestría. Entonces, si verlo en un solo curso, pues sí está muy, muy ambicioso, ¿no? Entonces, eso también, bueno, hay que señalarlo, porque pues tampoco podemos estar viendo como temas si no vamos entendiendo, ¿no? Entonces yo lo que traté fue de tratar de abarcar la mayor cantidad de temas, pero tratando siempre de ser lo más claros con ustedes, ¿no? Para que ustedes entendieran bien y supieran qué estamos haciendo, ¿no? Porque pues tampoco tiene sentido avanzar sobre cosas que pues no vamos a entender, ¿no? Entonces, vamos a continuar, sería 5, 12, 4, nada más ingresamos estos problemas y ya terminamos. 1, 2, 1, 2, 1, 10. 1, 2, 1, 10. 2 menos 1, 3, 8. 2 menos 1, 3, 8. Y bueno, el problema dual que sería 10, 8. A. 1, 2 y 5. Ajá. 2 menos 1, 12. Ajá. 1, 3 y 4. Entonces, según esto ya están todos los coeficientes. Vamos a darle a resolver. Entonces, le vamos a dar continuar. Solución directa. Bueno, si no quedan iguales, es que igual cometimos minimizar. Minimizar todos son mayor o iguales. Continuar. Solución directa. Entonces, la solución de la minimización se logra con Y1 igual a 6 y Y2 igual a 0 y el óptimo es de 60. Y justamente vemos que es lo mismo que maximizar, ¿no? Maximizar se logra igual, nos da una solución óptima de 60, solo que en la maximización la variable x1 es 0, la variable x2 es 5 y la variable x3 es 0.